Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Para la derrota de esta primera gran derrota política que sufrió el gobierno en la Cámara de Diputados, no solamente hizo falta o no solamente jugaron un rol los legisladores, que obvio jugaron su rol a su manera de distinta forma, lo que pasaba fuera de del Congreso y de la Cámara de Diputados con, una seguidilla de movilizaciones que trataban de, obviamente contra la ley, se manifestaban contra la ley ómnibus y contra todo el plan del gobierno, y también trataban de defenderse del antidemocrático y anticonstitucional protocolo de seguridad impulsado por Patricia Bullrich, lo que llevó obviamente a enfrentamientos en el Congreso. Las dos esferas jugaron un rol para que este desenlace, y no todos los diputados pueden decir que estuvieron en los dos lugares y fueron y cumplieron un rol en los dos lugares. Algunos de ellos sí, por ejemplo los del Frente de Izquierda y los Trabajadores, y entre ellos y ellas Miriam Bregman, diputada nacional por el PTS en el Frente de Izquierda, reconocida abogada en defensa de trabajadores y trabajadoras y por los derechos humanos y las libertades democráticas, y está en comunicación con nosotros, para charlar un poco su mirada, su balance y las perspectivas de lo que pasó esta semana en el Congreso. Miriam, te saluda Fernando y el equipo del Círculo Rojo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches para todos ahí. ¿Cansada, Miriam, o no? Y fue un mes intenso, y para nosotros y para nosotras es bastante distinto que para cualquiera, ¿no? Porque estamos leyendo, estudiando, mirando, porque no solo te tenés que defender de lo que hace el oficialismo, ¿viste? A veces te invitan a acompañar artículos o se hacen propuestas que también juegan para otros sectores patronales, para otros sectores empresarios. Entonces, en este peloteo que se ve a veces por un lado del gobierno, los gobernadores y todo, no creas que en el medio de eso están los intereses populares, los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Así que desde la izquierda tenemos como un laburo extra, que es mirar siempre desde una perspectiva completamente distinta a lo que se está discutiendo, tanto en las comisiones primero, recuerden que esto empezó en largas sesiones de comisión, y pasó luego a recinto, comisiones que duraban hasta las 2 de la mañana, arrancábamos a la mañana siguiente, y todos los días era algo distinto, porque yo creo que el trabajo que no está hecho todavía es mirar cuántos dictámenes tuvimos en nuestras manos, ¿no? Hasta el último momento se seguía cambiando. El gobierno dice que en realidad estaban esperando este resultado porque y así demostraron cómo la casta estaba toda de un lado y ellos del otro, y cómo el pueblo pierde a partir de esta derrota. ¿Qué le responderías? Que me da mucha risa. Sí. Que me da mucha risa que traten todo el tiempo de mostrarse tan poderosos y autosuficientes, porque primero que Milei no hace todo esto porque él un día se levantó, se juntó con Sturzenegger y con Caputo y decidieron mandar estas leyes al Congreso, decidieron mandar otras que no llegamos ni a tratar, que tenían que ver con revertir el tema de ganancias en la cuarta categoría, tratados de doble imposición para favorecer a algunas empresas, más el DNU. Milei está llevando adelante un plan que hace mucho tiempo las grandes corporaciones vienen presionando por él, que los grandes sectores del poder económico vienen presionando por él, que el Fondo Monetario viene exigiéndolo, y que durante los gobiernos anteriores se había pasado con distintos grados en más o en menos. Y él está llevando adelante ese programa. Nosotros lo dijimos desde el principio de este debate, si vos mirás tanto el DNU como la ley ómnibus, tienen nombre y apellido, porque cada artículo, si no entendés, como la ley de semillas, puede estar a continuación de la reventa de entradas, no tiene mucho que ver, ¿viste? Las dos cosas pueden tener un interés económico, pero no tienen una coherencia interna, y a continuación una reforma penal que le interesaba a Patricia Bullrich, a continuación la destrucción de las leyes ambientales, y a continuación la destrucción del derecho a huelga en el empleo público y especialmente en los docentes, es decir, cosas que no tienen nada que ver una con otra, pero que la única unidad que tienen es que conjugan grandes temas que le vienen preocupando desde hace mucho tiempo
a las corporaciones, a los sectores más concentrados del poder económico, y que vieron bajo el gobierno de Javier Milei, con este liderazgo tan particular y con este discurso anticasta que parecía que dejaba pasar cualquier cosa, la posibilidad de colar sus intereses. Entonces, es mentira que cuando decían, bueno, si pasa algunas cosas ya está contento. No. Él está respondiendo a poderes económicos muy poderosos y quería que pase lo más posible. ¿Se la esperaban como posibilidad o tenían una autoconfianza de que la autodenominada oposición dialoguista le iba a hacer todo el trabajo hasta el final? Digo, vos que estabas ahí. Trató de hacérselo, sí. Nosotros estábamos ahí, en realidad se veía como la oposición dialoguista, que yo se los dije en su cara, si todo esto pasa, difícilmente el calificativo con el que ustedes sean recordados en su pueblo sea el de dialoguista, ¿no? Claro. Si pasaba la privatización de fabricaciones militares, de ferrocarriles, si pasaba esto de denominar servicio esencial y no derecho esencial, que es otra cosa, la educación, etcétera, etcétera. A mí se me hacía muy difícil pensar que esa gente podía ser recordada como dialoguista. Se me ocurrían un montón de apelativos, menos ese, ¿viste? Cuando se empezaron a ver las consecuencias de esta ley. Todo el trámite fue muy trabado, se terminó un jueves, se pasó la discusión para el martes siguiente, que sería el martes de esta semana, y ya cuando comenzó el debate venía trabado, porque el Fondo Monetario, como te digo, que está detrás de todo esto, le impedía a Milei coparticipar el impuesto país. Esto no le cerraba a algunos gobernadores y nosotros desde otro lugar completamente diferente veíamos que había que enfrentar con toda esta ley, porque no podíamos dejar que se aprueben capítulos enteros contra las leyes laborales, contra los derechos ambientales, etcétera, etcétera. Así que por un montón de motivos había cuestionamientos de los más diversos ángulos al tratamiento de esta ley. Comienza con la declaración genérica de la emergencia, pero cuando llega la hora de ponerle nombre y apellido, qué facultades se le daba a Javier Milei, empieza a haber muchas contradicciones. Entonces vos veías en un momento que le hacían jueguito para la tribuna, ¿viste? Le aprobaban un artículo de menor relevancia y el inciso siguiente, que era muy importante, se lo bochaban. Bueno, ahí ya se empezó a sentir. Luego está esta intervención de pedido cuarto intermedio de Pichetto con todos los bloques. En realidad hacen la reunión con los bloques amigos, y cuando vuelven anuncia el paso a cuarto intermedio. Ahí creo que de la izquierda también cumplimos un rol muy importante, porque si mirás la hora en que sale mi tuit, yo lo hago incluso desde el propio recinto, aclarando qué significaba esto, porque se querían ir todos a su casa diciendo pasa comisión, y pasa comisión era como que el debate seguía. No, ahí sacamos rápidamente con mis compañeros los artículos del reglamento que indicaban que en esta instancia, si pasaba comisión, significaba que tenían que empezar todo el debate de cero. Así que ahí también cumplimos un rol de alerta, que no íbamos a permitir que pase a comisión, era que se volvían a juntar con Pichetto, arreglaban como venían haciendo y pasaba todo, porque Pichetto los aguantó hasta el final. Incluso en un momento se le empezó a desmoronar su bloque, empezó a perder apoyo su bloque, y él seguía a favor del gobierno. O sea, hizo todo lo que tenía que hacer para sostener esta ley ruinosa. Increíblemente, sí, te digo, ese rol que ustedes cumplieron, a uno que sigue la política, pero que obviamente no es experto en protocolo parlamentario, se preguntaba, ¿qué vuelve a comisión? Digamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vuelve? Vuelve todo, cayó definitivamente la ley, y ahí efectivamente estuvieron entre los primeros y las primeras que salieron a decir, miren, artículo 155, esto está caído, porque hasta el propio Franco, que ahora está haciendo declaraciones en la televisión, salió a decir que la aprobación en general se mantenía vigente. Sí, es lo que estaban diciendo en el momento que yo salgo de ahí, salimos diciendo se cayó todo, vuelve a foja cero. Bueno, ahí el ambiente que había es no, volvemos a comisión y seguimos negociando. Y hay algo, Fernando, que no puedo dejar de decir, el factor que fue la calle, que todos estos días haya estado la movilización afuera, fue importantísimo. Aquellos que se movilizaron son la avanzada más valiente y más activa, pero que demostraban un descontento mucho mayor. Me contaban anécdotas de trabajadores que volvían a su laburo el día siguiente, decían, estuve ayer frente al Congreso, y que eran muchos los que decían, bueno, me hubiese gustado estar, no pude. También Patricia Bullrich hizo lo suyo para tratar de aterrorizar, y muchos referentes políticos, ¿no?, que todo el tiempo trataron de apaciguar, incluso del peronismo, que dentro del recinto se mostraban muy opositores, pero trataban de apaciguar la calle diciendo que era peligroso, que no se podía, cuando sabemos que
si hay algo que hace que baja esa peligrosidad, entre comillas, es la masividad. Si somos miles y miles afuera, esto se aminora sensiblemente. Patricia Bullrich, el día del paro nacional, que hicimos una movilización también frente al Congreso, poco pudo hacer ante la masividad. Entonces, creo que destacar el valor de la calle y de todos esos compañeros y compañeras de las asambleas barriales, de los partidos de izquierda, por supuesto, de movimientos sociales que participaron, de sectores de la cultura, cumplió un rol importante porque la calle se empezó a construir rápidamente aquel 20 de diciembre, que también estuvimos, el 27 de diciembre la movilización frente a tribunales, en el paro del 24, y yo creo que hubiese sido muy distinto el destino de esta ley si todos estos sectores no hubiesen estado haciendo el aguante afuera. Yo creo que se ganó entre una conjugación que demostraron que el repudio a esta ley es mucho mayor, porque el gobierno pensá que una cosa es cuando empezó a discutir esta ley a principios de enero y otra es ahora, cuando dice que quiere combatir a la casta, pero la gente le llega todos los días un tarifazo nuevo, claro, ¿no? La verdad que su relato empieza a entrar un poco en crisis. Están escuchando a Miriam Bregman, ella es diputada nacional por el PTS en el Frente de Izquierda, y estamos hablando obviamente de las causas y las consecuencias de la derrota, la gran derrota política que sufrió el gobierno en el Congreso con la ley ómnibus. Vos hablabas de la calle, los medios tradicionales, podríamos decirlo, presentaban, bueno, las movilizaciones de la izquierda, y mostrar para tratar de mostrarlo como una cuestión básicamente aislada de la izquierda, pero hay un fenómeno interesante y que vos que estabas tanto adentro como después y muy bien recibido afuera, que es el de las asambleas barriales, que están recuperando una tradición que, bueno, nosotros generacionalmente somos más o menos de la misma generación, la vivimos desde el 2001 y que, bueno, se mantiene latente, parece, en la Argentina, y a un nivel no como en ese momento, pero se está recuperando, ¿no? Sí, a mí me parece importantísimo, te digo, yo a veces salía del recinto 12 de la noche y veía sectores que estaban ahí afuera, salía al día siguiente a las 2 de la tarde, sectores, por ejemplo, del propio peronismo, a pesar de lo que decían sus referentes, que no había que ir, estaban ahí afuera, y te digo, lo veía porque me saludaban, me decían mensajes de apoyo, te decían: yo siempre voté al peronismo, pero tengo que estar acá porque no me puedo quedar en casa, tengo 70 años y yo pasé por todas, y me mencionaban lo que vos decís precisamente, aquellas asambleas del 2001, incluso sectores de radicalismo que estuvieron afuera. Después se hizo famosa una militante que fue detenida, pero eran varios, es decir, acá hubo una expresión más allá de que algunos querían contener solo en un debate parlamentario, hubo una expresión, empezó a generarse una expresión profunda que yo creo que hay que apostar con todo, porque ahí hay el germen de algo nuevo, de que vuelva a resurgir la autoorganización. Ahora tenemos que claramente estar contentos, festejar que se logró frenar el trámite de la ley ómnibus, pero esto no descarta que Milei va a volver con nuevos ataques, que sigue vigente el DNU, que siguen atacando a través de tarifazos y este plan licuadora de licuar salarios y jubilaciones. Entonces, creo que está creciendo algo muy importante en este fenómeno de autoorganización. Y yo, cuando me preguntan, bueno, ¿qué hacemos? Viste, en la calle te paran, te dicen, ¿qué hacemos? Digo, bueno, participá de las asambleas de tu barrio, fortalezcamos esa instancia totalmente democrática, donde se pueda votar, donde se pueda decidir, donde se decida cuándo marchar, cómo, porque me parece que esto, combinado con sectores de trabajadores que empiezan a salir, que se empiezan a movilizar, puede generar algo potente, ¿no? Porque la CGT hizo un paro que tuvo mucha convocatoria, con movilización, pero después no tuvo continuidad. Volvimos a los comunicados de prensa, y sabemos que con comunicado de prensa esta gente no la vamos a parar, precisamente por lo que decíamos antes, Fernando, de los sectores poderosos que ven la oportunidad de sacarle una nueva tajada a la clase trabajadora argentina. Entonces, es muy importante que todo esto se desarrolle, que participemos de esos procesos y que encontremos ahí un lugar de a todos aquellos que por ahí no tienen una militancia diaria y que ven en las asambleas la manera de expresarse y organizarse, y que han tenido un rol tan importante como se demostró estos días. Están escuchando a Miriam Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda. ¿Celes?
¿Qué tal? Buenas noches, Miriam. Antes mencionabas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su protocolo, ¿no? Sobre todo su política de intentar aterrorizar y también, o sea, de amedrentar para que las movilizaciones sean lo menos masivas posibles. ¿Te parece que la ministra, por un lado, o sea, está entre las perdedoras, digamos, de este freno a este primer trámite de la ley Ómnibus? Y que, si ves alguna perspectiva sobre si puede presentar como una especie de capítulo penal ahora que está fuera de este paquete. No, la verdad es que la parte, el aspecto penal les interesaba tanto y lo pelearon hasta el final, incluso con aquellos que se lo intentaban mejorar, viste, acá hubo roles que algún día también tenemos que analizar, porque le cambiaban el punto y la coma a ver si se lo mejoraban un poquito, y era todo brutal, porque vos pensás que ella pedía la emergencia en seguridad, y cuando ibas, bueno, a ver en qué consiste la emergencia en seguridad, era perseguir manifestantes, no tenía otro sentido la emergencia en seguridad que perseguir manifestantes y habilitar el gatillo fácil. Yo creo que Patricia Bullrich lo que ha logrado es que nadie se le anime. Claro. Se le animaron los manifestantes, se le animaron las asambleas barriales, pero vos fijá que acá no hay un juez, un fiscal, no hay nadie, le dice nada, actúa sin orden judicial, actúa totalmente por fuera de la mínima legalidad y la dejan hacer lo que quieran, ni que hablar de Jorge Macri, que le dejó que le tomara la ciudad y le dirija la ciudad como quiera. Es decir, por ese lado creo que ella se sentía bastante potente. Ahora, su objetivo es conseguir algo que no logró Videla. Videla no logró calmar a las madres de Plaza de Mayo diciéndole que tenían que volver a sus casas, a las madres y a las abuelas inventaron la ronda y marchaban todos los jueves. Y Patricia Bullrich quiere menos que eso, porque a nuestro compañero Matías Aufieri lo hirieron con un balazo de goma en su ojo, estando sobre la plaza. Es decir, ella tiene objetivos que realmente no podemos permitir que pasen. A mí, viste, me dicen, pero Patricia Bullrich, sí, pero acá hay que construir una masividad suficiente, un grado de organización suficiente, con los cuidados necesarios, yo siempre lo digo, con los cuidados necesarios, pero no podemos permitir que nos retrotraiga, no sé, menos que el 76. ¿Por qué? Porque se le ocurrió a ella, porque en su reversión ideológica no tiene límites. Bueno, es culpa de ella, que lo vea ella, pero nosotros no tenemos por qué aceptar que, como decía mi compañero Nicolás del Caño, ¿dónde quieren que vaya a protestar la gente? Están haciendo una manifestación frente al Congreso, es lógico que la gente se manifieste frente al Congreso. Mira, no había nada de alocado en eso. Escuchan a Miriam Bregman, diputada nacional por el PTS en el Frente de Izquierda. Estamos hablando un poco del balance de esta semana y de la derrota que sufrió el gobierno en el Congreso. Lo decías un poco hace un rato, hay que calibrarla también este triunfo en su justa medida, ¿no? Porque es necesario, pero todavía no es suficiente. Y frente a eso se abren varios debates estratégicos, ¿no? Uno es la lógica que en general tiene el peronismo, que es decir, bueno, a partir de esto que podemos golpearlo, vamos y negociamos, que es una forma de sostener al gobierno, y otra la posibilidad de que efectivamente se pueda derrotar el conjunto del plan, que obviamente abriría una caja de Pandora que a muchos le pueden molestar, pero que terminaría con este experimento que está sufriendo la mayoría de las personas, ¿no? Sí, por supuesto, y yo creo que si se derrota con la movilización popular, con la movilización de los trabajadores y las trabajadoras, es bastante distinta la perspectiva que se abre que si es mera rosca legislativa donde se están intercambiando favores y mañana se dan vuelta de nuevo y te votan la ley. Claro. Entonces me parece a mí que es muy importante discutir cuáles son esas alternativas. Yo creo que estos sectores que a pesar de manifestar claramente, hay que decirlo, su oposición a la ley, después tienden a no movilizarse y demás, es porque apuestan claramente a recomponer a una fuerza política que viene a demostrarnos qué es lo máximo que puede dar en este periodo, porque en un periodo bajo el sometimiento del Fondo Monetario, con una fuerte deuda externa, con una dependencia feroz de nuestro país, ya tuvimos el gobierno de Alberto Fernández y ya vimos qué ocurrió. Estamos como en un mecanismo medio pendular, ¿viste? Donde la derecha te lleva a la catástrofe como hizo Macri, viene el Frente de Todos en esa oportunidad, te promete que va a llenar la heladera, y desencanta tanto que aparece un fenómeno aberrante como el de Milei. Entonces me parece que nosotros desde la izquierda tenemos un desafío importantísimo porque queremos salir de ahí, queremos una nueva fuerza política que permita pelear por otra perspectiva donde no tengas que aceptar todo el tiempo un 25% de pobreza o un 60%. Eso es un destino miserable para nuestro país, para ese 60%
de los pibes que están bajo la línea de la pobreza. Me parece que se abren muchos debates a partir de esto, que se mostró que hay fuerza para pelear, pero que lo que tenemos por delante es muy grande y que la respuesta que también tenemos que dar es enorme, y que para eso nos tenemos que organizar, que no hay otra manera, que nos tenemos que organizar y que tenemos que empezar a pensar cuál es la alternativa que construimos, esa fuerza política independiente que no esté eligiendo entre lo que le conviene a Yarlora, las patronales agrarias y lo que le conviene al Fondo Monetario, sino que esté pensando claramente de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, que son los que se levantan cada mañanita, van a poner la suba en el colectivo y se encuentran con el tarifazo, ¿viste? Ahí se te terminan todos los discursos. Pero bueno, acá todavía no hay un balance hecho de cómo terminó el gobierno de Alberto Fernández. Él estará paseando en España, pero las consecuencias de ese enorme desencanto que produjo ese gobierno, primero con Guzmán, después con Massa, esas peleas interminables con Cristina Kirchner, que nunca se supo bien ni por qué eran ni a dónde conducían, pero terminaron llevando al pueblo trabajador a una situación crítica donde muchos creyeron que votando a este señor que andaba con la motosierra por ahí podía encontrar una solución a sus problemas. Rápidamente se vio que no, pero ahora hay que construir una alternativa de clase. La lógica de la polarización política y del balotaje, la estructura propia del balotaje, llevó a que, y antes del balotaje, ¿no? que se dio como un balotaje adelantado en las generales, llevó a la izquierda a hacer una elección moderada, pero obviamente la dinámica de la representación política es muy volátil, ¿no? Ya hoy, ¿quién dice que el 56% de Milei es el 56% de Milei? Claro. ¿Cuáles son los votos que tiene el peronismo? En esa pequeña coyuntura, para la izquierda fue bastante adversa. ¿Qué cambios notás desde ese momento hasta hoy, que te vemos ahí en las asambleas y la gente que viene y te saluda, en la percepción popular? Mira, yo creo que en las elecciones operó una amenaza feroz. Obviamente tener a Milei enfrente era una discusión difícil, entonces creo que muchos eligieron en ese momento lo que entendían que era un mal menor, muchos refunfuñando, porque desde propios sectores del gobierno decían, pero Massa le armó las listas, ¿por qué le tuvimos que armar las listas a Milei? Es decir, en el medio de esa confusión llevó a que Milei sacara el 56% de los votos y él se creyó que eso era todo el apoyo que tenía. Así como ese no era todo el apoyo que tenía, por ahí las cifras, que siempre en las elecciones ejecutivas nos cuesta mucho a la izquierda, tampoco eran el apoyo que tenemos. Yo lo entendí en ese momento y lo veo ahora, donde rápidamente muchísimos nos encuentran en la calle, muchísimas, quiero destacar a las mujeres por sobre todo, y nos agradecen por estar cumpliendo el rol que cumplimos. Entonces creo que ahí también está el germen de la construcción de esa fuerza política de la que te hablaba, pero para eso tenemos que discutir muy seriamente, con mucha paciencia, que a dónde nos llevó elegir siempre el mal menor. Por elegir siempre el mal menor estamos en esta pendiente. Entonces en algún momento hay que romper ese círculo si lo que querés es salir de esta situación de dependencia y de atraso en el que ha llevado a nuestro país. Escuchaban a Miriam Bregman, abogada, diputada nacional ahora por el PTS en el Frente de Izquierda, un gran protagonismo tanto dentro del Congreso como en la calle en estas jornadas que llevaron a la derrota del gobierno a partir de la ley Ómnibus. Miriam, gracias por este contacto con el Círculo Rojo. Espero ansiosamente que puedas descansar estos días, un poco por lo menos, porque sé de cómo venís. Si este país te deja, espero que te dé por lo menos unos días de respiro. Ustedes quieren que Milei deje de actuar unos días. No, bueno, pero hay cosas lo ve ya, bailando, claro. Lo ve bailando, pero bueno. Que baile por lo menos el fin de semana largo, ¿viste? Qué sé yo, que vaya a alguna otra, algún otro lado y que baile un poco. Gracias, Miriam. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Seguimos hasta las 12.